Paz y bendición, queridos hermanos y hermanas. Les saluda su amigo biblista católico romano, Padre Carlos René Morales Lara, desde la parroquia de Santo Tomás Apóstol, Santo Tomás Milpas Altas, Zacatepeques, Guatemala. Como siempre, te motivo a que te suscribas a este canal, que le des like a los videos, que los compartas con tus amigos, con tus contactos, y así estarás apoyando grandemente esta iniciativa de evangelización. En este segundo domingo de Cuaresma, la liturgia está dominada por el episodio llamado de la Transfiguración. Aunque hay que aclarar, queridos hermanos y hermanas, que Lucas no usa el término griego metamorfosis, considerado ambiguo para los destinatarios de origen pagano de sus escritos, que conocían de hecho la metamorfosis de dioses y ninfas propios del panteón griego. Es uno de los episodios más intensos de la vida de Jesús presente en los 3 evangelios sinópticos y celebrada en nuestra Iglesia Católica como fiesta el 6 de agosto, unos días después de anunciar a sus discípulos la necesidad de su muerte y resurrección en Lucas 9:22 y haber explicado claramente las condiciones para seguirlo en su éxodo. Jesús toma consigo a Pedro, Juan y Santiago, los 3 discípulos más cercanos a él, y suben a un monte para orar. Lucas es el evangelista que insiste más en la oración de Jesús. Por ejemplo, ora en el momento del bautismo recibido por Juan, ora antes de elegir a los 12, ora ante la inminencia de su pasión. En base al domingo pasado, comprendimos que hay una batalla espiritual que se debe afrontar. Y hoy, la voz del Padre resuena para mostrarnos otro elemento para salir vencedores: escuchar. El gran mandamiento dado a Israel, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, escucha Israel, de Deuteronomio 6:4, ahora tiene una dirección precisa. La escucha debe dirigirse hacia Él, hacia Jesús, hacia el Hijo, hacia el elegido. Por lo tanto, el Evangelio de este domingo nos pone en guardia. Jesús no puede ser la proyección de nuestros deseos, sino el Jesucristo de acuerdo y en consonancia con las Escrituras. Queridos hermanos y hermanas, para conocerlo debemos escuchar, meditar y orar la palabra contenida en las Escrituras. Todo esto en la conciencia de que la oración no nos exime del esfuerzo diario de obediencia a Dios a través de Jesucristo, es decir, del cumplimiento de nuestra vocación personal. Por el contrario, la oración nos ayuda a llenarla de sentido porque transfigura los eventos y nuestras relaciones cotidianas. Es interesante notar que los 3 apóstoles testigos de la transfiguración serán los mismos testigos del momento intenso de oración de Jesús en el Monte de los Olivos. Primero sienten alegría, asombro, desean que ese momento extraordinario no termine. Ellos mismos lo dicen: es bueno que nos quedemos aquí. Nosotros también podemos experienciar este gozo y deseo cuando estamos en oración, cuando estamos con el Señor. Es bueno quedarnos aquí, pero Jesús nos invita a volver pronto a la vida ordinaria, evitando así la creación de bolas de cristal o burbujas plagadas de intimismo, donde la supuesta oración termina siendo simple catarsis y evasión de la realidad. En la óptica de Jesús, la oración lleva a la vida concreta, pero de una manera nueva y diferente. Y en la vida corriente, estamos llamados, hermanos y hermanas, a portar la luz, la gracia, la fuerza del encuentro que tuvimos con el Señor. Desde luego, habrá momentos difíciles, tentaciones y sufrimientos. Lo que cuenta es recordar en los momentos de oscuridad lo que hemos visto en los momentos de luz. En este tiempo de Cuaresma, la oración es una de las actitudes que más nos puede conducir a una conversión más fuerte. Mientras oraba Jesús, dice el texto, su rostro cambió de apariencia y su vestimenta se volvió blanca y resplandeciente, según Lucas 9:29. Y precisamente en esta imagen se prefigura nuestro destino como creyentes, la transformación de nuestra vida. Cuando la gracia divina nos envuelve y la voluntad del Señor se cumple, ante ello cabe la pregunta:
¿Qué aspectos de mi vida piden ser transfigurados en esta Cuaresma? ¿Puedo captar la importancia del mensaje de Cristo en la transfiguración que me invita a un replanteamiento o evaluación profunda de mi vida de fe, superando actitudes egoístas, antifraternas y arribistas? ¿Soy capaz de orar reconociendo que se trata de una conversación con Dios y no de un simple ritual más o menos coreografiado? El Evangelio afirma que la configuración tiene lugar en un monte alto, pero sin especificar que se llame Tabor. De esta manera, la pone en relación con dos importantes acontecimientos bíblicos que también sucedieron en lo alto de un monte. La alianza que Dios estableció con Israel en la cima del monte Sinaí en tiempos de Moisés y la revelación de que hay un solo Dios verdadero acontecido en la cima del monte Carmelo en tiempos de Elías. De hecho, ambos están presentes ahora en el monte alto para dar testimonio de Cristo, que lleva a cumplimiento lo que ellos iniciaron. Más tarde, la muerte de Jesús y su ascensión al cielo también sucederán en dos montes, el Calvario y el de los Olivos. Siguiendo el relato de Abraham en Génesis 15, la primera lectura, es posible distinguir otra clave de interpretación para este segundo domingo de Cuaresma. Se parte de la expresión: entonces lo llevó afuera y le dijo, mira en el cielo y cuenta las estrellas si puedes contarlas. Y agregó, así serán tus descendientes. Él creyó al Señor, quien lo acreditó como justicia. Y él le dijo, yo soy el Señor que te saqué de de los caldeos para darte esta tierra. En este caso, queridos hermanos y hermanas, Dios hace salir, Dios conduce. De ahí que toda aventura de salvación, es decir, de liberación, comienza con un éxodo. Es un éxodo, queridos hermanos y hermanas, salir del cómodo calor de la tienda, la propia casa en este sentido, para elevar los ojos al cielo y contar en la noche oscura y fría del desierto las estrellas distantes. Es un éxodo abandonar la tierra, los hábitos, los modelos culturales propios a los que estamos tan apegados y comenzar entre las pruebas más difíciles y desconcertantes de un Dios exigente, pero nunca tirano. La búsqueda itinerante de trascendencia y configuración con Cristo. Es un éxodo para Pablo en Filipenses 3, aceptar estar encadenado a causa del Evangelio y continuar incansablemente la proclamación de la palabra desde el fondo húmedo y oscuro de una prisión. Es un éxodo para Pedro, Juan y Santiago decidir descender del monte y retomar una laboriosa misión en compañía del Maestro, en medio de 1000 dudas y muchos temores, cuando hubiera sido mucho más hermoso y gratificante detenerse para siempre en una visión extática y anticipada del paraíso. Es un éxodo para Jesús salir de Nazaret, viajar a lo largo y ancho de Judea y Galilea y proclamar la liberación a los excluidos y vulnerables, desmitificando los fundamentalismos de la época y de todos los tiempos, la mezcla de religión y poder, el abuso indebido del nombre de Dios por los ateos devotos, con complejo de jacarandas llenas de hermosas flores para la temporada de Cuaresma, pero después puros chiribiscos secos, diría nuestro párroco. Siguiendo el ejemplo de Jesús, también nosotros estamos llamados a realizar cotidianamente nuestro éxodo, es decir, pasar de nuestra lógica humana a la lógica de Dios, asumiendo su modo de ser y de actuar en la historia, para dar continuidad a su proyecto de vida en plenitud para todos. Caben entonces estas preguntas. ¿Cuáles son los éxodos que debe realizar hoy la Iglesia en sinodalidad? ¿Cómo podemos asumir los éxodos del pueblo en este tiempo de travesía fatigosa a causa de la pandemia, las guerras, la incertidumbre en general? Por otra parte, la alianza que el Señor estipula con Abraham se realiza de acuerdo con el rito antiguo del pacto, pero con una característica muy particular. Fíjense, queridos hermanos y hermanas, que en la antigüedad, cuando se contraía una alianza, se sacrificaban animales, se colocaban las partes por separado y ambos contratistas pasaban en medio de estas partes, diciendo, esto y lo otro me pasa si no observo la alianza estipulada. En el caso de Abraham, él no pasa entre los animales sacrificados.
es solo un fuego ardiente, símbolo del Señor que pasa consumiendo las ofrendas. El pacto que Dios hace con su pueblo es muy especial. Es el mismo Dios quien se compromete con su pueblo. Es el mismo Dios quien asegura la descendencia, la tierra y la bendición. Como resultado, es preciso reconocer la misericordia de Dios, su amor infinito, el cual solo espera la fe por parte de sus criaturas y la correspondencia en el amor. De hecho, cuando profesamos nuestra fe cristiana, no lo hacemos por una ventaja material, para ganar un lugar de honor, para tener una garantía material o psicológica. Creemos porque Dios es bueno, santo y digno del respeto de nuestra inteligencia y nuestra voluntad. Ciertamente, no podemos ver a Jesús como lo vieron sus discípulos, pero podemos tener un contacto íntimo, personal y transformador con Él. Podemos tenerlo cada vez que nos adherimos a la verdad o tenemos una vida sacramental activa, incluso si esto implica desventajas de varios tipos para nosotros. Podemos tenerlo siempre que lo encontremos, por ejemplo, en el sacramento de la penitencia, donde se nos concede, como en el resto de sacramentos, la gracia santificante. En esos momentos, una especie, queridos hermanos y hermanas, de transfiguración tiene lugar en nosotros. Nuestra vida pasa de la oscuridad del pecado a la luz de la gracia, de la vida según la carne a la vida según el Espíritu. Finalmente, podemos tenerlo de modo especial cuando lo recibimos en la Sagrada Eucaristía y entramos en nuestro propio corazón. ¡Qué hermoso es para mí estar aquí, Señor! Otro detalle crucial en el tercer evangelio es la descripción del contenido de la conversación entre Moisés y Elías. El texto dice, y hablaban de su éxodo. Esta expresión ha dado paso a innumerables interpretaciones, entendido como muerte de Jesús, el itinerario de su paso al Padre que culmina con la ascensión, el viaje definitivo hacia Jerusalén, alusión al éxodo de Israel y como manifestación de un nuevo éxodo. En todo caso, a la luz del contexto histórico, el detalle lucano en la escena del monte conllevaría para el lector implícito, es decir, el primer destinatario, aparte del mensaje de fe y enseñanza, un sesgo mesiánico, presentando quizá el éxodo de Israel, personificado en Moisés, como prefiguración del éxodo de Jesús en cuanto libertador escatológico, dada la presencia de Elías como inaugurador del final de los tiempos, del nuevo pueblo de Dios representado por los apóstoles, y el éxodo de Jesús como preámbulo del éxodo de la comunidad cristiana, del éxodo de la iglesia peregrina a partir de la ascensión hasta la parusía. Queridos hermanos y hermanas, un bendecido segundo domingo de Cuaresma para todos y todas. No se olviden, por favor, de suscribirse a este canal, de darle like a los videos, compartirlo con sus contactos y así pues van a llegar a más personas estas reflexiones que pretenden ser un pequeño granito de arena para comprender la liturgia de la palabra dominical. Shalom para todos.